Saben que estamos en la presentación del libro Clones Literarios de María Julieta Saluzzo, y a los que están, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. Nos sentimos muy felices de poder compartir junto a ustedes este sueño cumplido. Estamos reunidos en esta cálida sala, que realmente es muy cálida, de la tintorería japonesa, en la que se encuentra montada, ¿ven?, la exposición Espejos de la autora del libro que estamos presentando. Es una casualidad esto, es una casualidad como milagrosa, porque no se da siempre que uno pueda presentar un libro en un lugar donde uno expone sus obras de arte. Así que la verdad que estamos como angelados. Y hay una frase que entiendo que la caracteriza también a Julieta, que dice lo siguiente: supe que hay cosas en la vida que te permiten volar. Todos podemos hacer uso de nuestras alas. A partir de títulos de obras de artes visuales reconocidas y su observación, se originan estos relatos. Cada historia se caracteriza por ser intensamente descriptiva. Esta primera edición, de 100 ejemplares, fue publicada por Zen Ediciones de la ciudad de Córdoba en el mes de julio del año pasado, del 2020. Vamos a conocer un poquito más sobre la autora. María Julieta Saluzzo nace el 11 de marzo de 1976 en la ciudad de Río Cuarto. Cursa estudios primarios y secundarios en la localidad de Bengolea, donde reside hasta los 18 años. Concluye estudios de profesorado de artes visuales en la ciudad de Río Cuarto, tecnicatura superior en narrativa y guión de cine en San Luis y diplomatura en gestión cultural en la ciudad de Córdoba. Ha asistido a talleres literarios y participado de diversas antologías a nivel nacional e internacional, recibiendo premios y distinciones en muchos de los casos. Actualmente reside en la ciudad de Río Cuarto y se desempeña como docente en el Colegio Santa Eufrasia, en el nivel medio, y en la Escuela Superior de Bellas Artes Libero Pierini. Les vamos a compartir un comentario de una profesora muy querida, que es la profesora de Lengua y Literatura, María José Verdulio, la PP, o la P más conocida. Leí Clones Literarios de Julieta Saluzzo. Lo disfruté muchísimo, sobre todo porque cada palabra tiene su propia cadencia, su propia musicalidad, un estilo literario muy cuidado y la maravilla de que cada una de esas palabras encierra una imagen. Es una palabra sensorial que remite a un color, a un dibujo, a un aroma, totalmente disfrutable. Ahora, si les parece, nos vamos a invitar a ver este video breve que reúne las obras de arte que sirvieron de inspiración a la autora en cada uno de los relatos. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de escuchar a la autora, así que la vamos a escuchar a ella. Hola. Bueno, Anita, muchas gracias por esa presentación. Impecable, como siempre. Bueno, a ver, yo creo que acá más o menos un poquito todos los que están presentes me conocen algo y saben de que soy, digamos, allegada a las artes en general, desde siempre. No solamente de las artes visuales, si bien es la carrera que elegí, digamos, como para seguir trabajando o desenvolviéndome desde lo profesional, pero sí, si hay algo que siempre tengo claro es que no concibo el arte, digamos, de manera aislada o separada del resto de las disciplinas artísticas. Yo pienso que no hay manera, o al menos a mí se me hace un poco imposible separar, por ejemplo, los diferentes lenguajes, las diferentes disciplinas artísticas. Yo, para mí, todo tiene que ver con todo. De hecho, al momento que decidí armar este libro, es un trabajo en el que se fusiona lo que tiene que ver con las artes visuales y la literatura. ¿Sí? Si bien lo mío es un planteo, digamos, de ficción sobre otra ficción, es una interpretación o una narrativa sobre otra narrativa, pero bueno, yo pienso que no es casualidad que se haya dado de esa manera,
es, como les dije recién, o sea, me resulta imposible separarlos, ¿sí? Entonces, como siempre digo, hay otras disciplinas artísticas que también siempre siento que están presentes, si bien, por ejemplo, en el caso de este libro es literatura inspirado en obras visuales, tiene mucho de musical también, los relatos, o al menos, no fue mi intención consciente, pero creo que sí se ve algo de ritmo, y de hecho, a ver, yo lo percibí y fue alguna de las observaciones que me hicieron cuando lo leyeron. Por ejemplo, cuando lo leyó la querida P, que bueno, hablaba del ritmo precisamente que ella percibió en cada uno de los relatos. Y yo pienso que ese tema con el ritmo, si bien tiene que ver con el ritmo literario, tiene que ver con el ritmo musical, con el ritmo visual, tiene que ver con el ritmo en general. Entonces, bueno, este libro particularmente, surgió medio como de casualidad, se podría decir. Yo, allá por el 2008, estaba terminando una carrera que estaba haciendo en San Luis, que era la Tecnicatura en Narrativa y Guión de Cine, y una de las actividades que nos había dado el profesor, en realidad no me acuerdo bien cómo era la actividad. Yo lo que sí me acuerdo es que tenía que ver, digamos, con buscar una obra de determinado lenguaje que no fuera literatura. Entonces yo, como mi carrera tiene que ver con las artes visuales, y siempre tengo material dentro de lo visual, tomé un libro del artista Marc Chagall, un artista ruso, y empecé a hojear así como por hojear nomás, y después al observar las obras es como que me empezó a nacer, digamos, el relato, el primer relato, y bueno, me entusiasmé con eso. Después me di cuenta que en definitiva no terminé nunca haciendo el ejercicio que nos había propuesto el profesor, porque yo, como siempre, me fui por las ramas y agarré para donde me gustó, para donde quise, pero el resultado me fue interesante, y de hecho me entusiasmé para seguir escribiendo de esa manera. Y después sucede que yo estaba en contacto con gente de la editorial esta de Córdoba, y bueno, una de las personas de la editorial siempre me decía ¿cuándo vas a mandar material? Cuando yo había participado de convocatorias de esa editorial y había estado participando de diferentes antologías, y un día me puse y dije, bueno, tengo todo este material, estaría bueno porque a mí me gusta, me parece que está bueno, pero era una percepción mía personal, y digo, me gustaría que alguien que entienda un poco, y más si es de una editorial, me diga qué le parece. Bueno, le mandé el material y apenas se lo mandé, me dijo, definitivamente, me dijo, pásame todo y ya nos organizamos, y bueno, se entusiasmaron un montón. Y me decían que era como un estilo diferente, porque no habían visto ellos, dentro de todos los trabajos que tenían y que habían hecho alguna vez, no habían visto nunca a alguien que se inspirara en obras de arte y todo un libro armado de esa manera. Entonces, les dije así, creían que estaba bueno y que podía gustar, que le damos para adelante, y así fue como finalmente el año pasado, como por junio, julio, ya estaba listo. Bueno, por razones obvias no se podía hacer nada, así que lo tuve guardado. Alguna gente lo vio y lo leyó, pero yo como porfiada quería esperar a que se abriera un poco todo, y acá lo tengo.
Sí me gustaría compartirles, a ver, el primer relato, que es el que da, como les contaba, el que da origen al libro. Y bueno, una particularidad también que tiene el libro es que está basado, todos los relatos están basados en obras de artes, en obras visuales de diferentes artistas, de diferentes épocas y de diferentes lugares, como también de estilos. Y bueno, y cada obra se llama o lleva el nombre de la obra visual que le puso el artista en su momento. Y bueno, como veíamos recién en el video, hay obras que son óleos, hay otros grabados, hay dibujos, hay también dentro de las artes visuales en distintas disciplinas. Este particularmente, como les dije, es de un artista ruso, Marc Chagall, y el nombre de la obra es El poeta o las 3:30. Y dice así: mi cabeza no estaba en su lugar. Se encontraba invertida y medio inclinada. Mi mano izquierda sostenía una taza de porcelana blanca que en su interior contenía café, un tanto frío y aguachento. Y mi dedo índice apuntaba hacia la nada que se ubicaba a la izquierda. A un costado, el fantasma del gato de mi niñez observaba cada uno de los movimientos que el lápiz ejecutaba sobre aquella libretita con tapas multicolores, que a menudo absorbía, sin alternativa, cada una de mis penas, desencuentros con la vida y la niebla azul y fría que invadía mis sentidos. Un espacio hueco y fragmentado contenía absolutamente todas las partes que formaban mi integridad corpórea. Y por cierto, el espacio del que les hablo tenía algún que otro color, predominaba el rojo, y las texturas ubicadas en el costado derecho no hacían otra cosa que rebotar infinidad de veces contra mi cabeza invertida, logrando que me confundiera aún más. Si hubiera podido contar la cantidad de veces que pensé en tomar el cuchillo que había sobre la mesa y cortar de una sola vez todas mis dudas existenciales, pero no. El cuchillo con mango de madera estaba nada más que para cortar por la mitad la naranja que aguardaba sobre la mesa de aquel espacio fragmentado. Les dije que ese día lucía un traje azul. Era la primera vez que me compraba uno de ese color. Los anteriores siempre habían sido negros. Por suerte hoy estoy tranquilo, sentado en mi silla de pana roja, con la taza de porcelana blanca portando un café frío y aguachento, con la cabeza invertida, un espacio fragmentado que me contiene, y en el interior de la botella que está a punto de caer se encuentran guardados todos mis secretos. Bueno, ese es el relato que da origen al libro con el que me entusiasmé primero y que de hecho está inspirado, como les dije, en la obra de Marc Chagall, que es la que elegí para la tapa del libro, ¿sí? Esa es la obra original del poeta a las 3:30. Bueno, básicamente eso era un poquito lo que quería contarles, cómo había surgido el libro. Yo sé que hay muchísimos procesos creativos dentro de la disciplina artística que sea e incluso dentro de la literatura. A mí me ha servido mucho mi formación dentro de las artes visuales para poder hacer como esta fusión que a mí me resultó muy interesante y espero que a quien la lea también le resulte interesante. Yo te estoy mirando como asombrada, porque es como que educa también tu libro, nos desasna. Te voy a comprar uno. Perdón, Anita, que te interrumpa. No, lo que decís no me educa, me hiciste acordar algo que yo también pensaba, porque
preguntó qué es lo que podía decir del libro, y yo le decía que en definitiva me doy cuenta que me sale la maestra de adentro, y pensaba que este libro sirve tanto a quien se dedique por ahí a las artes visuales como yo, o al que está del lado de la literatura, y para hacer un acercamiento, o sea, quien lee por ahí el relato va a tener curiosidad de remitirse a la obra que lleva o que sirvió de inspiración al relato, y va a poder llegar a conocer algo del artista, de la época, de la técnica. Seguramente que si es alguien un poco curioso como yo, va a terminar buscando y va a terminar yéndose por las ramas también. Y me parecía que también estaba bueno encararlo de esta manera porque tiene que ver también con una cuestión educativa, ¿sí? Entonces, tiene como muchos objetivos, muchas finalidades, muchas aplicaciones también y usos. Es así, el video que armaste, si lo armaste vos, también está muy bueno porque, bueno, uno lee el autor, la obra, además los años, de tantos años atrás, también es muy didáctico el video. Y bueno, sí teníamos pensado como una ronda de preguntas, ¿no? De poder preguntar, es lo que está diciendo de interferencia. Y bueno, el que quiera preguntar algo, que tenga ganas de preguntar, puede preguntar. Yo también creo que voy a preguntar. Yo ya lo pagué, estaba pendiente. Yo quiero decir algo. Más que todo, más allá de una pregunta, me quedé con esa cuestión de lo educativo. Y uno que está relacionado con cuestión artística de la parte visual, nosotros siempre nos han enseñado el famoso análisis de obra, ¿sí? Pero desde otro punto de vista y más que todo de una cuestión más técnica. Esto está bueno también como para llevarlo a la escuela de arte, ¿sí? Y plantearle esta situación de cómo otra rama dentro del arte te puedes hacer un análisis de arte, que es lo que hacen los alumnos durante casi toda la carrera, especialmente los del profesorado. Entonces, está bueno para que vean el otro punto de vista o otro punto de vista, seguramente porque quizás de la cuestión artística y de otras ramas también puede haber otros análisis de obra diferentes, no sé, trato de relacionarlo o de pensarlo de la cuestión musical. Y digo, está bueno eso de cómo, la pregunta entonces sería, ¿cómo se podría hacer para que conjugar esta situación que vos manejaste con relación a esta cuestión? Te digo, tenés conocimiento de lo que hablo en cuanto al análisis de obra tan estructurado por una cuestión de más que todo de conceptos que siempre aprendíamos o aprenden los alumnos. Sí, yo pensaba cuando empecé con el tema de las correcciones del libro, que cada uno de los relatos, yo, hice algo así, que es como un ejercicio de observación, y traté de sacarme, lo más que podía, esta cuestión de el análisis desde mi conocimiento dentro de lo visual. Entonces, traté de hacer el ejercicio de la observación olvidándome de todo lo que yo sé y como lo haría una persona que no tiene conocimientos ni herramientas como para. Entonces, fue el ejercicio de observación y decir, bueno, ¿cuáles son todos los elementos que se encuentran en el espacio compositivo y qué me cuentan, ¿sí? Sin saber nada de lo compositivo, insisto, desde lo compositivo, desde lo visual. Y entonces yo pensaba, bueno, cuando empecé con estos relatos, dije, bueno, está bueno hacerlo de esa manera, y me parecía que después digo, si viene alguien que tenga conocimientos en las artes visuales, va a poder aprovechar
lo que dice la obra, en realidad, si la conoce, va a poder establecer algún tipo de conexión o comparación con lo que dice el relato. Y si es alguien que quiere ir un poquito más allá todavía y solamente se quiere basar en el relato y dice, bueno, voy a pintar, por ejemplo, una obra a partir de este relato, va a hacer una interpretación sobre otra interpretación, y así a su vez, si alguien se sumaba a hacer una nueva interpretación desde lo que fuera literario sobre otra obra que alguien hubiera hecho anteriormente, yo decía, se puede hacer como una cadena infinita de interpretaciones sobre interpretaciones, y me parece que era, digamos, desde la cuestión didáctica, algo que estaba bueno. De hecho, yo estuve haciendo como una pruebita con un grupito de alumnos. Nadie sabe de dónde salió el relato ni nada. Yo les leí un relato, que no era este, pero les leí uno de los relatos. Les hice hacer una imagen, digamos, que hablara de ese relato. Y bueno, después les mostré cómo era la obra original de la que había salido el relato. Y me gustó porque las interpretaciones que hicieron los chicos eran unas imágenes muy interesantes. Y entonces uno de ellos dijo, y si después escribimos sobre este dibujo, seguramente, bueno, y ahí entonces empezamos a hablar y dijimos, bueno, está bueno para un ejercicio, de otro ejercicio, y así sucesivamente, y va a llegar un momento en el que seguramente no tenga nada que ver con la obra original, como en este caso la de Marshall, pero bueno, pero está interesante el ejercicio, digamos. No sé si respondí al... ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, observación? ¿Alguien ha leído el libro de los que están acá? ¿Nadie? ¿Sí? No le vamos a preguntar que nos haga una devolución del libro porque no va a ser muy objetiva esta mamá. Pero mi pregunta iba también a eso, a preguntar con el alumnado. Con los alumnos si te animabas a trabajarlo, pero bueno, me ganaste de mano, está genial. Qué lindas experiencias. Bueno, ¿nadie más quiere decir nada? Bueno, fue muy interesante igual la propuesta del Señor aquí. Bueno, más que agradecer por haber estado, si esto lo vamos a subir a las redes, lo vamos a viralizar, te aviso. Sí, yo creo que sí. Sí, agradecer también al Espacio de Cultura, si no me equivoco, por facilitarnos este lugar que es precioso. Yo no lo conocía, tengo que decir. Sí, una energía muy linda tiene. Lindo lugar. Ale, gracias. Ale, una divina, están todos los detalles. Por eso también la calidez del espacio, o sea, yo siempre quería acá. Y bueno, vine insistentemente a decirle que yo quería este espacio porque me gusta en realidad, y porque bueno, por la calidez de Ale, que se apropia de todas las muestras, de todos los eventos y de todo, y le pone mucha pila, así que está bueno. Gracias. Se nota cuando le ponen amor a lo que hacen y uno se siente como muy cómodo, como en un hogar. Así que eso es lo que tiene esto, es precioso. Bueno, muchísimas gracias a cada uno, a cada